Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las biografías más impactantes y reveladoras que he leído recientemente, Malcolm X, A Life of Reinvention del historiador Manning Marable. Este libro nos lleva en un viaje fascinante a través de la vida de uno de los líderes más influyentes y controvertidos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Malcolm X, una figura que desafió constantemente el statu quo y se reinventó a sí mismo varias veces a lo largo de su vida, nos ofrece lecciones poderosas sobre identidad, justicia y el poder de la transformación personal. En los próximos 30 minutos, exploraremos 12 puntos clave de esta obra maestra biográfica, conectándolos con situaciones y ejemplos relevantes para nuestra vida actual. Prepárense para un viaje que cambiará su perspectiva sobre el activismo, la raza y el poder de la autodeterminación. Antes de sumergirnos en los detalles, es importante contextualizar la época en la que vivió Malcolm X. Nacido en 1925 y asesinado en 1965, Malcolm vivió durante un periodo de intenso conflicto racial y cambio social en los Estados Unidos. La era de Jim Crow, la Gran Migración, la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento del movimiento por los derechos civiles formaron el telón de fondo de su vida. Entender este contexto es crucial para apreciar plenamente el impacto y la importancia de Malcolm X. Malcolm Little, más tarde conocido como Malcolm X, nació en 1925 en Omaha, Nebraska, en un contexto de violencia racial y activismo. Su padre, Earl Little, era un predicador bautista y seguidor de Marcus Garvey, un líder del movimiento panafricanista. La familia Little vivía bajo la constante amenaza del Ku Klux Klan, lo que eventualmente llevó al asesinato de Earl Little cuando Malcolm tenía solo 6 años. Esta infancia marcada por el trauma y la injusticia racial sentó las bases para el futuro activismo de Malcolm. Su experiencia nos recuerda la persistencia del racismo sistémico en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, surgido en respuesta a la violencia policial contra afroamericanos, refleja cómo las luchas que Malcolm X enfrentó en su infancia siguen siendo relevantes hoy en día. La historia de Malcolm también nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de superar adversidades extremas. En nuestra vida cotidiana, podemos inspirarnos en su ejemplo para enfrentar nuestros propios desafíos, ya sea la discriminación en el lugar de trabajo o las desigualdades en el sistema educativo. Además, la infancia de Malcolm nos muestra cómo las experiencias tempranas pueden dar forma a nuestras perspectivas y motivaciones futuras. En el mundo actual, esto nos recuerda la importancia de proporcionar entornos seguros y enriquecedores para los niños, especialmente aquellos de comunidades marginadas, para romper los ciclos de trauma y desventaja. Uno de los capítulos más transformadores en la vida de Malcolm X fue su tiempo en prisión. Encarcelado por robo en 1946, Malcolm aprovechó este periodo para educarse a sí mismo, leyendo vorazmente y desarrollando sus habilidades de oratoria. Fue durante este tiempo que se convirtió al Islam y se unió a la Nación del Islam, adoptando el nombre de Malcolm X. Este periodo de autodescubrimiento y educación en prisión nos enseña el poder transformador del conocimiento y la importancia de la educación continua. En nuestra era digital, tenemos acceso a una cantidad sin precedentes de información y oportunidades de aprendizaje en línea. Podemos tomar inspiración de Malcolm X para aprovechar estos recursos y mejorar constantemente, ya sea aprendiendo un nuevo idioma, desarrollando habilidades profesionales o profundizando nuestra comprensión de temas sociales importantes. La transformación de Malcolm en prisión destaca la importancia de los programas de rehabilitación y educación en el sistema penitenciario. En la actualidad, iniciativas como The Last Mile, que enseña habilidades de codificación a presos, demuestran cómo podemos aplicar esta lección para crear oportunidades de crecimiento y reinvención para aquellos en el sistema de justicia penal. Además, la experiencia de Malcolm nos invita a reflexionar sobre el propósito del sistema penitenciario en nuestra sociedad. ¿Debería ser puramente punitivo o debería enfocarse en la rehabilitación y la educación? Su historia nos muestra el potencial de transformación que existe incluso en las circunstancias más difíciles, desafiándonos a repensar nuestro enfoque de la justicia y la rehabilitación. Tras su liberación de prisión en 1952, Malcolm X se convirtió rápidamente en una figura prominente dentro de la Nación del Islam. Su carisma y habilidades oratorias lo llevaron a ser nombrado ministro nacional de la organización. Durante este periodo, Malcolm predicó un mensaje de separación racial y orgullo negro, rechazando la integración y la no violencia propugnadas por otros líderes de derechos civiles como Martin Luther King Jr.
El ascenso meteórico de Malcolm dentro de la nación del Islam nos enseña sobre el poder de la convicción y la habilidad de comunicar ideas de manera efectiva. En nuestra era de redes sociales y comunicación digital, podemos aprender de su ejemplo sobre cómo articular nuestras creencias y causas de manera convincente. Sin embargo, este periodo también nos advierte sobre los peligros del dogmatismo y la rigidez ideológica. En nuestra sociedad cada vez más polarizada, es crucial mantener una mente abierta y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias. Podemos ver paralelos modernos en movimientos como el cancel culture, donde a menudo falta espacio para el diálogo y el crecimiento personal. Además, la experiencia de Malcolm con la nación del Islam nos invita a reflexionar sobre el papel de la religión y la espiritualidad en los movimientos sociales. ¿Cómo pueden las creencias religiosas inspirar el activismo y el cambio social? ¿Y cuáles son los riesgos cuando la religión se entrelaza con la política y el activismo? En 1964, Malcolm X realizó su peregrinación a la Meca, un viaje que transformó profundamente su perspectiva sobre la raza y la religión. Durante este viaje, Malcolm se encontró con musulmanes de diversas razas y nacionalidades, lo que le llevó a reconsiderar sus puntos de vista sobre la separación racial y a adoptar una visión más inclusiva del Islam. Este viaje transformador nos enseña la importancia de exponernos a diferentes culturas y perspectivas. En nuestra era globalizada, tenemos más oportunidades que nunca para interactuar con personas de diferentes orígenes, ya sea a través de viajes, intercambios culturales o plataformas en línea. Podemos aprender de la experiencia de Malcolm X para buscar activamente estas experiencias interculturales y permitir que amplíen nuestra visión del mundo. La evolución ideológica de Malcolm después de su viaje a la Meca nos recuerda la importancia de estar abiertos al cambio y dispuestos a reconsiderar nuestras creencias a la luz de nuevas experiencias. En nuestra era de cámaras de eco en las redes sociales, donde a menudo nos rodeamos de personas que piensan como nosotros, el ejemplo de Malcolm nos desafía a buscar activamente perspectivas diferentes y a estar dispuestos a cambiar nuestras opiniones. Además, esta transformación nos muestra cómo las experiencias espirituales pueden catalizar cambios profundos en nuestra visión del mundo y nuestras acciones. En una sociedad cada vez más secular, ¿cómo podemos crear espacios para este tipo de transformaciones personales y colectivas? Tras su ruptura con la nación del Islam, Malcolm X fundó la Organización de la Unidad Afroamericana, OAU, en 1964. Esta nueva organización reflejaba su visión evolucionada, abogando por el panafricanismo y los derechos humanos universales, en lugar de la separación racial. La creación de la OAU nos enseña sobre la importancia de adaptar nuestras estrategias y enfoques a medida que evolucionamos y aprendemos. En el contexto actual, podemos ver paralelos en cómo los movimientos sociales contemporáneos, como Black Lives Matter o Almohadilla Me Too, han evolucionado y ampliado sus enfoques con el tiempo. El énfasis de Malcolm en la unidad afroamericana y la solidaridad internacional nos recuerda la importancia de construir coaliciones y alianzas en la lucha por la justicia social. En nuestra era de activismo digital, podemos aprender de este ejemplo para crear redes de apoyo global para causas importantes, utilizando plataformas en línea para conectar y coordinar esfuerzos a través de fronteras geográficas. Además, la fundación de la OAU nos muestra cómo las organizaciones pueden ser vehículos para el cambio ideológico y social. En la era actual de startups y empresas sociales, ¿cómo podemos aplicar este modelo de crear nuevas estructuras organizativas para promover el cambio social? Una de las habilidades más notables de Malcolm X era su poder como orador. Su capacidad para articular las frustraciones y aspiraciones de la comunidad afroamericana, combinada con su carisma y presencia carismática, lo convirtieron en uno de los oradores más influyentes de su tiempo. En la era actual de las redes sociales y la comunicación digital, las lecciones de la oratoria de Malcolm X siguen siendo relevantes. Su habilidad para adaptar su mensaje a diferentes audiencias y su uso efectivo de la retórica nos enseñan sobre la importancia de la comunicación clara y persuasiva. Podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas, ya sea en presentaciones de trabajo, activismo en línea o simplemente en conversaciones cotidianas sobre temas importantes. El poder de la oratoria de Malcolm nos recuerda la importancia de las voces auténticas y apasionadas en el discurso público. En una era de noticias falsas y desinformación, la autenticidad y la convicción de Malcolm pueden inspirarnos a buscar y amplificar voces genuinas y perspectivas subrepresentadas en nuestros medios y discursos públicos. Además, el estilo oratorio de Malcolm X nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras para inspirar, movilizar y cambiar percepciones.
En una era donde los discursos políticos a menudo se reducen a soundbites y tweets, ¿cómo podemos recuperar el arte de la oratoria persuasiva y significativa? A lo largo de su vida, las opiniones de Malcolm X sobre el uso de la violencia en la lucha por los derechos civiles evolucionaron significativamente. Inicialmente, abogaba por la autodefensa y criticaba el enfoque no violento de otros líderes de derechos civiles. Sin embargo, hacia el final de su vida, Malcolm comenzó a moderar su postura, explorando formas de resistencia no violenta mientras mantenía su posición de autodefensa. Esta evolución nos enseña sobre la complejidad de los movimientos sociales y la importancia de considerar múltiples estrategias en la lucha por la justicia. En el contexto actual, podemos ver paralelos en debates sobre tácticas de protesta, desde manifestaciones pacíficas hasta acciones más disruptivas. El ejemplo de Malcolm nos anima a considerar cuidadosamente la efectividad y las consecuencias de diferentes enfoques en la búsqueda del cambio social. La evolución de Malcolm en este tema nos recuerda la importancia de la flexibilidad y la disposición a reconsiderar nuestras posiciones. En nuestra era de polarización política, su ejemplo nos desafía a mantener un diálogo abierto y a estar dispuestos a cambiar nuestras opiniones a la luz de nuevas evidencias o perspectivas. Además, este aspecto de la vida de Malcolm nos invita a reflexionar sobre el papel de la violencia y la no violencia en los movimientos sociales contemporáneos. ¿Cómo podemos equilibrar la urgencia de la justicia con la necesidad de estrategias efectivas y éticamente sólidas? Malcolm X fue un firme defensor del panafricanismo y trabajó para establecer conexiones entre los afroamericanos y los movimientos de independencia en África. Sus viajes por África y Oriente Medio ampliaron su perspectiva y lo llevaron a ver la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos como parte de un movimiento global más amplio por la libertad y la dignidad humana. Este enfoque internacional nos enseña sobre la importancia de ver los problemas locales en un contexto global. En nuestra era de interconexión global, podemos aplicar esta lección para entender cómo los problemas de justicia racial, desigualdad económica y derechos humanos están interconectados a nivel mundial. Por ejemplo, movimientos como Black Lives Matter han encontrado resonancia y solidaridad en todo el mundo, demostrando cómo las luchas locales pueden tener un impacto global. El énfasis de Malcolm en la solidaridad internacional nos recuerda la importancia de construir alianzas y coaliciones más allá de las fronteras nacionales. En la era de las redes sociales y la comunicación digital, tenemos oportunidades sin precedentes para conectarnos y colaborar con personas de todo el mundo en causas comunes. Además, la visión panafricana de Malcolm nos invita a reflexionar sobre cómo las identidades diaspóricas y las conexiones transnacionales pueden influir en los movimientos sociales y políticos. En un mundo cada vez más globalizado, ¿cómo podemos fomentar una conciencia global mientras abordamos problemas locales específicos? La vida de Malcolm X fue un viaje constante de autodescubrimiento y redefinición. Desde Malcolm Little hasta Malcolm X, y finalmente el Haj Malik El Sabaz, cada cambio de nombre reflejaba una evolución en su identidad y sus creencias. Esta constante reinvención nos enseña sobre la fluidez de la identidad y la importancia de la autodefinición. En nuestra sociedad actual, donde las conversaciones sobre identidad de género, raza y etnia están en primer plano, el ejemplo de Malcolm nos recuerda que la identidad es a menudo un proceso en evolución, no una etiqueta fija. La voluntad de Malcolm de cuestionar y redefinir su identidad nos desafía a examinar críticamente nuestras propias identidades y creencias. En una era de políticas de identidad, su ejemplo nos anima a ver nuestras identidades no como limitaciones, sino como puntos de partida para el crecimiento y la comprensión. Además, la evolución de la identidad de Malcolm nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias y aprendizajes pueden transformar fundamentalmente quiénes somos. En un mundo que a menudo busca categorizar y simplificar, ¿cómo podemos abrazar la complejidad y la fluidez de la identidad humana? Malcolm X tenía una relación compleja con los medios de comunicación. Por un lado, los utilizaba hábilmente para difundir su mensaje, pero por otro, era muy crítico con la forma en que los medios mainstream representaban a la comunidad afroamericana y a él mismo. Esta dinámica nos enseña sobre el poder de los medios para dar forma a las narrativas públicas y la importancia de la representación mediática. En la era actual de las redes sociales y las noticias 24/7, la lección de Malcolm sobre la necesidad de ser críticos con los medios y buscar diversas fuentes de información es más relevante que nunca. La habilidad de Malcolm para utilizar los medios a su favor también nos muestra la importancia de la alfabetización mediática y la capacidad de comunicarse eficazmente a través de diversos canales. En nuestra era digital, donde cualquiera puede ser un creador de contenido,
¿Cómo podemos aplicar estas lecciones para amplificar voces importantes y contrarrestar narrativas dañinas? Además, la experiencia de Malcolm con los medios nos invita a reflexionar sobre el papel del periodismo en los movimientos sociales. ¿Cómo pueden los activistas y los periodistas trabajar juntos para promover una cobertura justa y precisa de los problemas sociales? Décadas después de su muerte, Malcolm X sigue siendo una figura influyente en la educación y la cultura popular. Su autobiografía, escrita con Alex Haley, se ha convertido en lectura obligatoria en muchas escuelas y universidades, y su imagen e ideas siguen apareciendo en música, arte y cine. Este legado duradero nos enseña sobre el poder de las ideas para trascender el tiempo y continuar inspirando a nuevas generaciones. En nuestra era de rápido cambio tecnológico y social, su ejemplo nos recuerda la importancia de articular visiones audaces para el futuro y luchar por el cambio sistémico. La presencia continua de Malcolm X en la cultura popular también nos muestra cómo las figuras históricas pueden ser reinterpretadas y reimaginadas por cada generación. Esto nos invita a considerar cómo podemos mantener vivas las lecciones del pasado mientras las aplicamos a los desafíos actuales. Además, el impacto de Malcolm en la educación nos recuerda la importancia de enseñar historia de manera crítica y compleja. ¿Cómo podemos asegurarnos de que figuras como Malcolm X se enseñen de manera que capture toda su complejidad y relevancia continua? Aunque Malcolm X no se identificaba como feminista, sus ideas sobre la autodeterminación y el empoderamiento han influido en muchas feministas negras. Sin embargo, también ha sido criticado por algunas de sus declaraciones sobre las mujeres y por la estructura patriarcal de las organizaciones que lideró. Esta compleja relación entre las ideas de Malcolm X y el feminismo nos invita a considerar cómo los movimientos de justicia social se intersectan y a veces entran en conflicto. En la era actual del feminismo interseccional, ¿cómo podemos aprender de las fortalezas y las limitaciones de los líderes del pasado? La evolución de las ideas de Malcolm sobre el papel de las mujeres en el movimiento también nos recuerda la importancia de estar abiertos al crecimiento y al cambio en nuestras perspectivas sobre género y equidad. En un momento en que los debates sobre género y equidad están en primer plano, ¿cómo podemos fomentar un diálogo constructivo que reconozca tanto el progreso como el trabajo que aún queda por hacer? Además, este aspecto de la vida y el legado de Malcolm nos desafía a considerar cómo podemos abordar las contradicciones en nuestros héroes y modelos a seguir. ¿Cómo podemos aprender de sus fortalezas mientras reconocemos y aprendemos de sus debilidades? En conclusión, Malcolm X, A Life of Reinvention de Manning Marable nos ofrece una visión profunda y matizada de uno de los líderes más influyentes y controvertidos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. A través de su vida, vemos el poder de la transformación personal, la importancia de cuestionar constantemente nuestras creencias y la capacidad de un individuo para influir en el curso de la historia. La historia de Malcolm X nos recuerda que el cambio social es un proceso continuo que requiere coraje, reflexión y la voluntad de evolucionar. Sus luchas y triunfos siguen siendo increíblemente relevantes en nuestra sociedad actual, donde las cuestiones de raza, identidad y justicia siguen estando en primer plano. Al reflexionar sobre la vida de Malcolm X, somos desafiados a examinar nuestras propias creencias y acciones. ¿Cómo podemos, en nuestras propias vidas, trabajar por una sociedad más justa y equitativa? ¿Cómo podemos mantenernos abiertos al crecimiento y al cambio, incluso cuando desafía nuestras convicciones más profundas? El legado de Malcolm X nos recuerda que el cambio real requiere más que buenas intenciones, requiere acción, educación continua y la voluntad de enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestra sociedad. En un mundo que sigue luchando con el racismo sistémico, la desigualdad económica y la injusticia social, las lecciones de la vida de Malcolm son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de medio siglo. Para terminar, quiero enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un vistazo al brillante libro Malcolm X, A Life of Reinvention de Manning Marable. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad y complejidad de la vida de Malcolm X. Por eso, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad a este libro tan revelador e inspirador. En la descripción del episodio encontrarán un enlace para conseguir el libro. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquiera interesado en la historia de los derechos civiles, el activismo social y el poder de la transformación personal. Gracias por sintonizar este episodio de Obcast. Espero que esta exploración de la vida de Malcolm X les haya inspirado a reflexionar, aprender y, quizás, a emprender su propio viaje de crecimiento y cambio.
Hasta el próximo episodio, sigan cuestionando, sigan aprendiendo y sigan luchando por un mundo mejor.